Son considerados como rebeldes, inmaduros, desafiantes a la autoridad, desobedientes, flojos, opositores a las normas, disruptivos y casi casi el anticristo manifestado. ¿Por qué los adolescentes son considerados así? ¿Por qué estas características parecen describir a casi la mayoría de los adolescentes? Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y en este episodio hablaremos de Adolescencia, la serie de Netflix. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida a este episodio. Bien, contenta porque la verdad es que esta serie me gustó mucho. Digo, ya platicaremos ahorita un poco más de ello y el tema también me parece muy interesante porque, bueno, en la adolescencia surgen muchas preguntas tanto de los papás como de los chicos y bueno, pues muy contenta de que podamos hablar el día de hoy de este tema. Si están viendo este episodio, ya no hay spoilers porque ya vieron la serie y bueno, si no la han visto, vayan a verla. Son poquitos capítulos, la verdad es que está muy buena. Además fue grabada en una sola toma, si no me equivoco y eso lo hace todavía más interesante. Entonces, bueno, pues ya a partir de este momento no se considerará ningún spoiler porque están advertidos de que vamos a hablar un poquito más y de algunas escenas también de ello. Así es, Ale, porque, bueno, de hecho, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano por tratar de recordar nuestra adolescencia, no porque tenga mucho tiempo, sino porque es una etapa muy complicada, ¿no? Y me llama la atención, bueno, porque creo que, bueno, creo que adolecemos del mismo pie, Ale, con hijos adolescentes, entonces es como complicado empezar a ver tanto cambio. Pero bueno, empecemos con esto. Cuando sale esa serie de Netflix, Adolescencia, de hecho la puse ahí en mi lista, que era de las primeras cosas que quería ver, aunque esa lista tiene ya como 500 series y 800 películas, pero algún día las veré todas. Pero me llamaba la atención cuál sería el enfoque que le iba a dar la serie, ¿no? Con los avances que veíamos cuando abríamos la aplicación, pues sabíamos que había un chico, adolescente de 13 años, acusado de homicidio. A mí me hace mucho pensar en qué va, ¿no? O sea, qué giro le van a dar, en qué se va a enfocar la serie y muchas preguntas que me hacía, perdón, hasta que finalmente tuve oportunidad de ver la serie. Y antes de entrar de lleno en la serie, quisiera recargar un hecho, Ale. Creo que siempre asociamos adolescencia con cambios biológicos y cambios sexuales, ¿no? Eh, Cuando pensamos en un adolescente, ¿en qué pensamos? Pensamos en, no sé, en vello, facial, periodo menstrual en caso de las niñas, bueno, las chicas ahora, no sé, bigotes, cambios, ¿no? Como que lo asociamos más a esta parte biológica, sí, están creciendo y entran en una etapa donde ya se van a convertir en adultos o van a alcanzar la madurez física, ¿no? Pero creo que hemos dejado mucho de lado, Ale, el tema de que la adolescencia no solo son cambios biológicos y sexuales, sino que también, o los más importantes creo yo, por cómo se dan, y para allá vamos con la serie, sería el aspecto social y el psicológico de este adolescente. Sí, de hecho hay por ahí unos autores a nivel, bueno, en cuanto a la formación más psicoanalítica, Verastur y Nobel, que nos hablan precisamente de duelos por los que atraviesa el adolescente. Incluso ellos equiparan lo que sucede en la adolescencia a una especie de psicosis, que no están escuchando mal, y los papás de adolescentes sabrán que pudiéramos equipararlo. Y no es por nada ni juzgar ni señalar, sino más bien en el ánimo de entender porque lo que nos dicen estos autores es, hay tantas cosas que pasan en la adolescencia a nivel emocional que el adolescente se le puede equiparar un poco a lo que sucede en la psicosis. Y bueno, habría que leer a los autores, habría que entenderlos para no generalizar, pero un poco lo que ellos nos dicen es, atraviesan por varios duelos. Para empezar, pierden el cuerpo de un niño. Pierden a los padres de la infancia porque, bueno, pues ya no son tratados los niños como pequeñitos, ¿no? Incluso los papás jugamos un poco con esto de ya estás grande, ya debes saber, ya no sé qué, y entonces pues evidentemente van perdiendo la forma en la que los tratamos. También hay una pérdida por esta bisexualidad infantil donde, bueno, como que los niños siempre casi son neutros y en realidad ya conforme van avanzando la edad pues van adquiriendo un rol, dependerá del género que cada uno elija. Y bueno, pues también al final del día esta pérdida, lo que les decía del cuerpo, impacta. ¿Por qué? Pues porque ya no es mi mismo cuerpo, va cambiando, voy despidiéndome del cuerpo de niño para adquirir ahora el cuerpo de adolescente. Y entonces, bueno, todo esto, y estoy hablando de unos autores, en realidad tenemos muchos otros autores de desarrollo humano, de otras corrientes, que nos hablan de lo complejo que puede llegar a ser la adolescencia a nivel emocional, porque hay muchos cambios.
Y la serie lo pone un poco de manifiesto cuando nos empieza a mostrar cómo podría ser, no, no sé, Joel, salvo tu mejor opinión, pero lo primero que yo pensé en ese episodio es por qué el niño estaría culpado de homicidio, ¿no? Yo en mi expectativa decía, igual se equivocaron, igual iba a pasar otra cosa, y bueno, porque nos resulta increíble pensar que un pequeño podría estar acusado de homicidio, pero bueno, en realidad ya que vas abordando un poco más la serie, te das cuenta que tuvo todo para hacerlo. Bueno, no sé qué piensas hasta ahí, Joel. Me quedé con esta idea, Ale, cuando empezaba a ver la serie pensé en una palabra, transformación, y lo pensaba porque pues es literalmente un momento o es una etapa en que te transformas. ¿Y qué es transformación? Pues es cambiar algo, ¿no? Dejas de ser lo que eras y te conviertes en otra cosa. Pareciera ser que, lo único que pasó es que creció, ¿no? O sea, pues, era de este tamaño, medía 1 metro y ahora mide 1,80, ¿no? Pero no necesariamente en ese sentido, sino todo lo que implica la forma en que un niño ve la vida, la forma en la que entiende el concepto de amor por parte de su familia, la forma en la que entiende el concepto de familia, el lugar que ocupa en la familia, la forma en que se relaciona con otros niños de su edad, la forma en la que empieza a ir a la escuela. Y me gusta esa palabra transformación para escribir esto porque todo eso cambia, se transforma, se convierte en otra cosa más compleja. Cuando empecé a ver la serie, y al igual que tú, Ale, me pasó eso, yo mi primera idea es, bueno, lo que es un homicidio, dije, bueno, alguien le echó la culpa, ¿no? O sea, lo primero que pensé, bueno, alguien lo culpó, ¿no? No sé, hay que ver qué pasó, pero a mí se me hace que él es como más cuando empiezas a ver temas de bullying, porque esa es otra cosa, que la serie toca muchos puntos ahí muy interesantes. Me gusta el enfoque que le dan. Al final hablamos de todo y de nada a la vez pudiera ser. Pero cuando empezamos a ver redes sociales, bueno, tenemos un episodio donde hablamos de cómo afectan las redes sociales. Imagínense a una persona, a un adolescente, a un niño que empieza a descubrir el mundo, que empieza a enfrentarse a diversas situaciones donde ya no está su papá para ayudarle a resolver las cosas, donde tiene que hacerlo solo, donde tiene que tomar decisiones, donde tiene que regularse, establecer sus propios límites, encontrar, bueno, construir su identidad. Es una etapa que se vive con intensidad y requiere de mucha atención y cuidados muy en específicos. Así que cuando empezamos con la serie, bueno, digo que una persona la acusen de homicidio pudiera parecer muy común, no normal, muy común, pero cuando hablamos de adolescentes o de niños, pues, se considerados como un niño a los 13 años todavía, pues literalmente lo que le ocurre cuando llega la policía y lo arresta, esta incontinencia que se desata, pues nos dice mucho, ¿no? De cuál es la percepción que él tiene del mundo, ¿no? Y este mundo que viene y lo arresta y se lo llevan, ¿no? Detenido. No sé, pensaba en que dentro de eso, lo primero que vemos es el drama de los padres por tratar de entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo que cualquier padre, creo que siempre haríamos eso, si nuestros hijos fueran acusados de algo, creo que lo primero que pensaríamos es no, porque más allá, y para allá vamos también con las seriales, ahorita ¿qué piensas de esto? Es, nosotros tenemos una idea de nuestros hijos. Aunque conocemos sus errores o sus aciertos o sus virtudes o sus carencias, creo que siempre vamos a estar influenciados por eso de es mi hijo, yo lo conozco. No, mi hijo no haría eso, mi hijo no sería capaz. ¿Cómo ves eso, Ale? Sí, justo está esta parte en la que, bueno, también nos lo muestra la serie, ¿no? El cómo vamos redescubriendo a nuestros hijos y por eso es muy importante. Digo, acá las o los que sean maestros no nos dejarán mentir que una constante, de pronto, no en todos los papás, pero en algunos, cuando van a la escuela es que yo no creo que él haya hecho esto, yo no creo que haya hecho el otro, porque bueno, pues tú bien lo dices, como papás a veces pues somos un poquito protectores, ¿no? Queremos ver las cosas de otra manera. Entonces sí, efectivamente. Acá en la serie te van mostrando cómo los papás van redescubriendo quién es su hijo realmente y qué es lo que va sucediendo. Ahora sí nos gustaría acotar hasta este momento que la serie marca el cómo se da un tema de homicidio en un adolescente. Sin embargo, no es todo lo que sucede en la adolescencia, ni tampoco podemos generalizar que la adolescencia solo es eso. Nos muestra una parte de lo que puede pasar y hay por ahí también una escena muy interesante cuando van llevando
a este pequeño, acompañándolo a toda esta cuestión ya más legal, ¿no? Donde precisamente nos marca que es un menor en muchas situaciones, ¿no? El cómo tiene que tener un tutor al lado de él, que tiene que elegir si es el padre, y entonces todos estos flachazos de información que nos da de que el niño, bueno, el adolescente no lo puede hacer solo, pues nos va recordando precisamente que es un menor de edad, que no está facultado para muchas cosas, entre ellas decidir incluso algunas cuestiones legales. Hay una escena, ¿no? Precisamente donde lo tienen que revisar, donde tienen que hacer muchas cosas, y él como que todavía en shock empieza a voltear a ver la aprobación de su papá, si puede o no seguir ciertos procedimientos, y todo ello nos recuerda que es una persona menor que necesita de un otro para seguir, bueno, el camino. Entonces, precisamente, hablando un poco de lo que decías, los papás en esta escena y en la serie redescubren realmente quién es su hijo porque aparentemente, ¿no? Conocemos quién es, pero bueno, también hay que pensar que los adolescentes están en una etapa de transformación y por eso hablaba yo de los duelos de Averasturi, que me faltaba uno que tenía que ver con la identidad. Porque conocemos unos hijos cuando son niños, pero cuando son adolescentes es como volver a presentarte con él cara a cara, a ver quién es, a ver, yo soy tu papá ahora del adolescente, ¿no? Y ahora tú eres mi hijo adolescente y es volvernos a presentar porque ya no es el niño pequeñito, ¿no? Y tampoco valen las comparaciones de, es que cuando eras niño eras mejor, es que cuando eras niño, porque en realidad también los papás tenemos que evolucionar en esta etapa, así como cuando los acompañamos a dar sus primeros pasos o sus primeras comidas, pues ahora habrá que evolucionar a lo que toque, porque sí me parece, Joel, y salvo tu mejor opinión, que lo interesante de esta serie es hasta dónde puede llegar el contenido de las redes sociales a generar, ¿no? No nada más estamos hablando, como en algún momento lo platicábamos, me parece que hemos hablado de todo lo que puede suceder de las redes, ¿no? La autoestima y demás, pero no nada más es eso, sino el riesgo que puede haber más allá porque se puede generar una gran cantidad de información hoy en día con los mismos compañeros de la escuela, ya ni siquiera hablemos de desconocidos, sino grupitos, bullying y bueno, todo lo que pueda suceder alrededor de ello. Y ese cuando hablamos de redes sociales como una fuente o referencia para la aprobación social, ¿no? Bueno, está de más de decir, y lo sabemos, que las redes sociales han generado un interés excesivo por parte de los usuarios en cuanto a la preocupación por la imagen física, ¿no? Claro que sí, bueno, desde que yo me acuerdo siempre nos miramos al espejo y por eso tenemos espejos de toda la vida, pero creo que antes era la razón por la que te veías en el espejo antes de irte a la escuela, antes de ir a tu primer trabajo, cuando salías con alguien, ahora es necesito la aprobación a través de, ¿no? Mi imagen física deja de ser importante, bueno, deja de tener o mejor dicho, vuelve a tener tanta importancia como para que sea yo aceptado por todos a través de una fotografía, a través de donde fui a pasear, a través de lo que estoy comiendo y tengo una validación social con esa imagen, ¿no? Entonces, de hecho, cuando hablamos de esta parte de el interés en cómo se ven y la ropa que usan y todo, me llama la atención, es el episodio 3 donde hablan, está hablando con la psicóloga y literalmente su pregunta es, o sea, yo, ¿cómo te parezco, no? O sea, casi, casi es, ¿te gusto? O sea, físicamente yo te gusto. Digo, la serie toca muchas cosas en ese sentido, está, aunque está enfocada en la parte de una acusación por homicidio, creo que si quitamos eso, si aislamos esta situación de acusado de homicidio, aislamos esa situación y dejamos todo lo demás en la interacción con la familia, creo que pudiera ser aplicable a cualquier situación que estemos pasando los que tenemos hijos adolescentes o los que no son adolescentes aún, pero van a llegar a ser adolescentes inevitablemente, o los que ya hemos pasado por eso, o los que ya han pasado por eso. Creo que en ese sentido la serie toca un punto que se vuelve fundamental, Ale, en el sentido de no necesariamente implica o significa que si nuestro hijo ha sido criado en un entorno amoroso, de respeto, de tolerancia, de educación, de amor, de apoyo. En esta plática que tienen en el capítulo 4 el papá y la mamá, donde hablan, es que quería una computadora, se la compramos, ¿no? Y no solo le compramos la computadora, que su teclado, que los audífonos, todo lo que necesitaba. Se quiere encerrar en su cuarto, está bien. ¿Qué es lo que ve? ¿Quién sabe, no? Pero al final es como se le da se le dan lo que desea, ¿no? Entonces, no necesariamente significa que porque construimos un entorno
con amor y con comprensión y con ayuda, significa necesariamente que nuestros hijos están a salvo o que las decisiones que toman van a ser siempre las acertadas. Creo que es de las cosas que más me llama la atención la serie. Digo, no, la serie no dice, aunque los críes con amor van a salir mal, no, pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta por la idea, ¿no? En esta época actual donde todo está polarizado, o todo es bueno, o todo es malo y no hay intermedios, todo es blanco, todo es negro y no hay grises. Creo que sí es importante destacar ese hecho, ser conscientes de que uno, creo que es ahí donde entra la misión como padres, pues uno puede hacer muchas cosas, pero al final estamos hablando de un ser humano que tiene capacidad de decisión y que va a tomar sus propias decisiones. ¿Influye mucho lo que hacemos como padres? Claro que sí. ¿Influye mucho la comunidad? Claro que sí. La familia sí. Pero al final sigue siendo una persona que tiene que tomar sus propias decisiones con ese riesgo, que aún obviamente las posibilidades son menores, pero sigue existiendo esa parte. Sí, y esto es importante, esto que mencionas, que creo que es de los últimos capítulos, ¿no? Donde los papás dicen es que pues creemos que estaba seguro, estaba en su cuarto, sí encerrado por muchas horas, pero pues qué más seguro puede estar que en su casa, ¿no? Aunque esté encerrado. Y entonces esto me llama mucho la atención porque precisamente podemos llegar a pensar así, ¿no? Está aquí, está seguro, no sale a la calle, no va a fiestas y en realidad está controlado, pero hoy en día con tanta tecnología que hay, y con todo el alcance así de un clic que tenemos, pues en realidad no es que estés tan seguro por estar en un inmueble, sino más bien es darle las herramientas. Y bueno, por ahí en un episodio donde vino nuestra invitada que hablábamos de la crianza, nos decía precisamente enseñar a pensar a nuestros hijos es importante, más que castigarlos, ¿no? Y decirles todo el tiempo es un castigo y generar culpa es enseñarlos a pensar por qué te está pasando esto, por qué está sucediendo aquello, para que, bueno, pues al final del día ellos también vayan formando un criterio. Y algo que es muy importante, Joel, y que igual y bueno, pues evidentemente la serie nos va llevando a muchas dudas, porque como bien lo dices, nos llena de dudas. Yo con la gente que he platicado de la serie, sean o no sean colegas, me dicen, bueno, pues es que esto quedó como sin resolver, ¿no? Habrá segunda temporada y creo que más bien la serie está hecha para eso, para que te des cuenta de que la adolescencia es una etapa de muchas dudas, ¿no? Y así como espectadores nos quedamos con muchas dudas, también va sucediendo en esta etapa. Y parte de ello, creo, y es fundamental que el público lo sepa, tiene que ver con que la corteza prefrontal es la última área del cerebro en madurar. Y estamos hablando que no es que madure a los 12, 13, 14, 15, sino más bien, pues ya después de los 18, de sus 20, incluso habrá quien te diga, habrá literatura que te diga de sus 30, madura por completo esta área del cerebro y entonces tiene que ver con esta corteza prefrontal, con toda la planeación, la toma de decisiones, el control de impulsos, el razonamiento, lo cual quiere decir que cuando estamos en la adolescencia no tenemos esta capacidad cerebral para ver cuál es la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y ahí sí, spoiler alert para todos los papás, porque a lo mejor uno piensa, ¿cómo no te diste cuenta que si te cruzabas la calle, la moto venía y te podía atropellar? Cerebralmente no está listo todavía ese adolescente, ¿ok? Todavía le falta madurar, todavía le falta llegar a la conclusión de que si paso la calle sin ver a los dos lados, puede ser que venga un carro o una moto a mucha velocidad y entonces me atropelle. Por ello tenemos tantas acciones o actitudes de los adolescentes que uno no se explica y dice, pero ¿por qué está haciendo esto si ya quedó claro la otra vez? Porque no lo sabe. Y ahí es donde es nuestra labor como papás, acompañarlos y hacerlos entender causa-consecuencia, porque no es como que uno diga, pues me espero hasta los 25 que madure y a ver qué pasa. No, porque en realidad parte de nosotros es esta estimulación de, oye, pues si no estudias para el examen, mañana vas a reprobar. O sea, esto es importante que lo sepamos porque explica mucho lo que sucede en la serie, ¿no? Cuando alguien me pregunta y, oye, pero ¿cómo que no pensó, ¿no? Que si o sea, llenaba de golpes en esta etapa, pues ibas a poder matar a alguien, precisamente porque todavía no hay una maduración biológica. Y es ahí donde está la chamba de los papás de estar causa, consecuencia, todo el tiempo. Porque es nuestro deber acompañarlos y ayudarlos en esta etapa. Llegará su momento donde madure y bueno, creo que aquí también puede haber una cuestión polémica, porque en efecto no creo que todos los adolescentes maduren hasta esa edad. O sea, me parece que también dependiendo el contexto de nuestra vida, pues iremos madurando un poco antes. O sea, en realidad este es por poner un número, ¿no? No vamos a decir que todo es exactamente así, pero esta parte a nivel neurológico me parece muy importante que la tengamos en cuenta porque incluso contestaría respuestas de la misma serie. No sé qué piensas tú, Joel.
Quiero resaltar esto que comentas, Ale, porque esa es la razón por la cual en algún momento como padres pudiéramos desesperarnos, ¿no? No sé, me imagino regañando a mi hija, castigándola por algo que hizo, cualquiera que sea la forma en que yo he considerado que es la más correcta para que aprenda una lección. Y es una queja común de los padres, ¿no? Es que ya hablé con ella, es que ya la regañé, ya los regañé, ya los castigué, les quité el teléfono, bla, bla, les quité tantas cosas y siguen haciendo lo mismo. Y no aprende. Y me dice que sí va a cambiar y no cambia. Y el papá se estresa y la mamá se estresa y se enoja y están todo el día enojados y estresados y peleados con los hijos porque no entienden. Este hecho de reconocer que en el momento en el que están es un proceso de desarrollo en la parte cerebral, la parte que controla toda esta capacidad de comprensión, de retención y de análisis. Digo, no es excusa, pero al final tenemos que ser conscientes de que está limitado, por decirlo de alguna forma, tiene una limitación física porque esa parte de su cerebro está en desarrollo todavía. Y esa limitación, pues me hace a mí, en vez de estar enojándome y regañándolo a cada rato y enojándome porque no entiende, me tiene que hacer a mí buscar otras formas, otras alternativas, otras cosas que le ayuden a entender lo que pasa si toma una buena decisión o si toma una mala decisión. O lo que pasa, para no decir bueno ni malo, cuando haga algo, ¿no? Pasan cosas. Y creo que eso sería como lo más importante. Y por último, Ale, de esta, pues, no quisiéramos entrar mucho en detalle, no vamos a analizar tanta situación, porque hay muchas cosas que aparecen en la serie, pero lo que más me llama la atención es al final me hace pensar ese último capítulo después de esa charla donde están los papás y se hacen esa pregunta, ¿qué fue lo que hicimos mal? Dice el papá, tuve que estar más al pendiente, tuve que estar más. Creo que la serie refleja eso. Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué lugar ocupamos en la vida de nuestros hijos como padres? Sí, el hijo está con nosotros y ahí vive y todo, pero la mayor parte del tiempo donde el niño se enfrenta a decisiones, donde tiene que tomar, donde aprende y se forma, no estamos los padres ahí. En la escuela no estamos los padres. Cuando están en redes sociales o en el chat con sus amigos, no estamos nosotros ahí. Cuando salen a jugar o a fiestas o a lo que sea, como se llamen ahora, en mi época le hicimos tardeadas, no estamos con ellos. Eh, Cuando se encierran en su cuarto o están en internet, en el teléfono, no estamos ahí. Entonces, ¿qué lugar ocupamos en la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo de todo ese de que están ahí nosotros intervenimos como para darles una formación, darles una guía, una referencia, algo que los haga empezar a entender cómo se relaciona causa y consecuencia? Creo que eso es importante de pensar. Debemos de reconocer que la influencia del entorno más allá de la familia es lo que forma el carácter y cuando hablamos de entorno en adolescentes estamos hablando de redes sociales, la serie toca esos temas, redes sociales, bullying y dinámicas de integración. Por ejemplo, los mensajes que se mandan solamente con emojis para mí son indescifrables. Eso y pensar, ¿no? También, bueno, no sé, en nuestra época, Joel, creo que lo leíamos en el baño, ¿no? O sea, inserten ahí la grosería, el que lo lea, ¿no? Y entonces, pues estaban los chismógrafos y entonces medio te enterabas de algunas cuestiones, pero hoy en día pienso que las redes, y eso es otra cosa que pone en manifiesto la serie, pues sirven para eso, ¿no? Para quemar a la gente, para, exponerla o precisamente para abrir toda esta comunicación a muchas cosas, ¿no? Grupos de odio o también puede haber grupos de ayuda, pero bueno, vamos a pensar en un poco lo que ilustra la serie con toda esta cuestión. Cuando la persona, el policía está investigando, le dicen, tienes que entender primero qué significan los emojis para poder entender el contexto. Y esto me parece muy aterrizado porque justamente es como un mensaje a los adultos que estamos alrededor de los adolescentes. Tienes que entender cuál es la situación que está viviendo el adolescente. No lo podemos medir con la vara que mediríamos un adulto porque es completamente diferente. Entonces, creo que el propósito de este episodio es decirles, la serie es muy buena, digo, si no la han visto, véanla. Me parece que da un gran mensaje precisamente sobre lo importante que es acompañar a los adolescentes, porque de lo contrario el adolescente, como bien lo dijimos, puede irse y pensar que está tomando la mejor decisión en su vida y estar echando a perder su vida, que es un poco lo que pasa en esta serie, que por poner un límite, bueno, pues termina el chico metido en un lío legal porque en realidad no era la manera, ¿no? Y nos faltan ahí a lo mejor piezas del rompecabezas, pero entendemos que no fue la forma de resolver el problema y mucho de lo que estamos diciendo hoy es que el adolescente pasa por muchos cambios físicos, psicológicos, neurológicos, incluso sociales y bueno, hoy en día hasta tecnológicos. Entonces,
Es una etapa difícil, es una etapa complicada, pero me parece que, bueno, si como papá hay algo que se está complicando, porque incluso se puede poner de manifiesto nuestra propia adolescencia, cómo la pasé yo, o compararnos, incluso, bueno, habrá que pedir ayuda, porque es importante saber lo crucial que es esta etapa para terminar de consolidar la personalidad. Así es, Ali, más porque hay una escena donde, bueno, esa plática entre padres, donde dice el papá, a mí mi papá me pegaba, ¿no? Me azotaba y yo no quise hacer eso con mi hijo, ¿no? Lo tocábamos en un episodio. Y sí, la adolescencia es una etapa de madurez social, es una etapa de madurez emocional y los jóvenes en su mayoría suelen buscar modelos de pertenencia y de comunidad. Por eso son famosas las tribus urbanas, porque aportan ese sentido comunitario donde pues, el joven busca entrar a una etapa adulta pero mediante el sentirse arropado, cobijado por modelos de pertenencia y de continuidad. Con eso llegamos a la parte final de este episodio. De verdad, la serie es muy interesante, da para muchísimas cosas. Quisimos tocar lo que a título personal a nosotros nos pareció como lo más interesante y el mensaje que deja. Aún así, cada persona que la vea tendrá un punto de vista diferente o rescatará un punto importante diferente al que hemos hecho. Así que si a ustedes no han visto la serie, por favor véanla. ¿Qué les pareció esta serie? Si ya la vieron, háganlo saber en los comentarios. De verdad, pues no hay spoiler porque de eso pasa el tráiler, de eso pasa, de que hay de qué trata la serie. Pero bueno, nos agradará mucho leerlos en los comentarios y bueno, de esa forma enriquecer este episodio y seguir buscando opiniones sí, diferentes o puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho. Sí, o incluso platíquenos si hay alguna otra serie o película que les llama la atención y quisieran que la analizáramos, pues déjenla ahí en los comentarios, que bueno, nos encantará porque nos van a dar más opciones para esa lista interminable de Joel y que podamos verla en algún momento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues creo que por hoy es todo, Joel. No se olviden que estamos en Facebook, en Instagram, en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Y bueno, pues creo que por hoy es todo, Joel. Así es, gracias a toda la gente que se queda hasta el final, gracias a los que se han suscrito al canal de YouTube, a los que no, aún no lo hacen, por favor háganlo. Dejen su me gusta, un comentario y compartan esta información con alguien que crean que le puede ser de utilidad. Nosotros ya nos vamos, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.